Es abogado, escritor y docente venezolano, autor de la novela Cicatriz, publicada en 2008. Ha publicado también numerosos ensayos y artículos sobre diversos temas, especialmente temas de energía y petróleo. Es fundador de las revistas Petróleo e Interés. Ha decidido recientemente postularse de manera independiente como candidato a la presidencia de Venezuela para las elecciones de 2012. Juan Carlos Sosa Aspurua, por toda esta hora de Cala, en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos como siempre una hora en directo en la que esperamos las preguntas y comentarios de ustedes a través de nuestras redes sociales, @CalaCNN en Twitter y también a través de Facebook CalaCNN. Antes de la conversación, nuestra reflexión de inicio de programa. Venezuela es un país que, lo repito, se percibe políticamente dividido. Creo que eso pocos lo cuestionarían. Por un lado, el presidente Chávez, con un liderazgo incuestionable, no solo nacional, sino también con una importante resonancia internacional, y más adelante vamos a hablar, ha logrado ser el presidente en América Latina con mayor número de seguidores en Twitter, más de 2 millones de seguidores. Pero por otro lado, está la llamada oposición, reunida fundamentalmente en la Mesa de la Unidad Democrática, la cual decidió ir en bloque en las elecciones parlamentarias de septiembre pasado. En ellas sucedió un fenómeno muy particular, reseñado además por la prensa internacional. Esto fue que los votos totales de la Mesa de la Unidad superaron a los del Partido Socialista Unido de Venezuela, el llamado PSUV. Sin embargo, al final del día, mientras que el gobierno obtuvo una mayoría de 98 diputados, la unidad opositora obtuvo 67. Algunos pensaron, ¿cómo fue posible que la oposición, sacando más votos que el gobierno, obtuvieran menos diputados? Cerrado el capítulo parlamentario, se viene ahora toda la atención para la elección presidencial de 2012, cuya fecha no ha sido anunciada por parte del Consejo Nacional Electoral. El presidente Chávez jamás ha ocultado su deseo de participar como candidato por cuarta vez, y la oposición dio un paso que consideró fundamental, ir como un bloque y escoger a un solo candidato en elecciones primarias a realizarse el 12 de febrero próximo. Ahora, la gran mayoría de los partidos grandes, pequeños, nuevos y viejos se han puesto de acuerdo en que van a apoyar a ese único candidato opositor que enfrentaría al ya candidato oficialista, el presidente Hugo Chávez. No obstante, parece que habrá más de 2 candidatos en esa boleta electoral. Al menos hasta ahora así lo podemos afirmar, porque lo ha dejado saber de este modo el abogado Juan Carlos Sosa Aspurua, quien el pasado viernes anunció su decisión de postularse a la presidencia de Venezuela como una tercera opción. Y sí, escuchó bien, una tercera opción. No es ni remotamente cercano al gobierno, pero tampoco va a las primarias de la oposición. Dice ser una alternativa a estas 2 variantes. Ahora, ¿cómo se percibe esta candidatura al margen de la tan anunciada unidad opositora? ¿Qué hay detrás de esta importante decisión? ¿Quién gana realmente si se llegara a dispersar el voto opositor? ¿Existe el chance real de derrotar al presidente Hugo Chávez, quien ya ha ganado, según el Consejo Nacional Electoral, las elecciones de el 98, el 2000 y también el 2006? Vamos entonces a tratar de dilucidar desde el punto de vista personal de nuestro invitado muchas de estas interrogantes. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí, Ismael. Mucha gente se pregunta en las redes sociales por qué lanzar esta candidatura y si sobre todo el país estaba tratando de unificar acuerdos en que el oficialismo presentaría al candidato oficial, que es el presidente Chávez, y la oposición lograría por primera vez unirse en un candidato opositor a la presidencia. ¿Por qué lanzas tu candidatura? Ismael, simplemente porque lo que nos estamos jugando en diciembre de 2012 es sumamente delicado. Nos estamos jugando el destino de Venezuela por los próximos 50 años. Y no nos podemos dar el lujo de seguir, digamos, en una discusión llena de clichés o de frivolidades, sin tocar los temas que verdaderamente ocupan no solamente, digamos, al país desde el punto de vista del sentir nacional, de lo que las expectativas de los venezolanos, sino
la justicia, la justicia, la libertad, la democracia, todas estas cosas que están en discusión están básicamente en juego con un sistema electoral que se sabe perfectamente bien que está parcializado al gobierno. Es decir, el sistema electoral venezolano no es un sistema que cumple las leyes, las normativas, la Constitución Nacional y la ley electoral. Es un sistema que está montado, que está creado, es una infraestructura que está creada para sostener el poder de Chávez indefinidamente. ¿Qué prueba eso que usted me está diciendo? Bueno, una de las situaciones, bueno, lo primero es el árbitro como tal, es decir, de 5 rectores que tiene el Consejo Nacional Electoral, 4 son chavistas, es decir, 4 personas están total y absolutamente identificadas con el partido de gobierno, el PSV. Y la 5ª persona, pues simplemente ha demostrado que no tiene ninguna capacidad de exigir las condiciones necesarias para unas elecciones democráticas y libres en diciembre de 2012. Y si no se digamos, logran esas condiciones que se necesitan para unas elecciones libres y democráticas, pues llevar al país a esas elecciones es simplemente un disparate y una gran irresponsabilidad. Sobre todo que estas cosas se vienen diciendo, se vienen denunciando hace muchos años. Hay estudios técnicos hechos por personas verdaderamente capacitadas, especializadas en la materia, que demuestran dónde están los vicios y qué se tiene que hacer para corregirlos. Entonces, cuando uno ve que los partidos, digamos, que manejan esto que llaman la mesa de la unidad, lo que hacen es exigir un cronograma electoral, y están absolutamente resignados a llevar estas elecciones con este Consejo Nacional Electoral tal y como está, y ya han hecho elecciones pasadas, porque no es cierto, no está bien decir que la primera vez que va a ir la oposición con un candidato unitario es ahora en diciembre de 2012. Eso no es así. En diciembre de 2006... la oposición llevó un solo candidato a las elecciones. Pero no hubo primarias en aquel momento. Claro, porque ahí sí había una unidad total, hubo un consenso nacional con respecto a cuál iba a ser el candidato, y todo lo que fue el país opositor se volcó a apoyar ese candidato. Resulta que llegó diciembre de 2012, los resultados ni siquiera eran matemáticamente irreversibles, y ese candidato pues anunció el triunfo del candidato opositor, en este caso Chávez, reconociendo una derrota que todavía no se podía demostrar. Y no solamente eso, sino llegó al punto de decir que la diferencia que estaba comunicando el Consejo Nacional Electoral no era tal, que la diferencia era más corta, en pocas palabras, que se había cometido fraude, pero que sí, que efectivamente había ganado Chávez. Entonces yo me pregunto, ¿acaso que el fraude se puede cometer a medias? O una mujer está embarazada o no está embarazada, o tú cometes fraude o no cometes fraude. O sea, si el CNE está proyectando unos resultados que no son los que el candidato dice que son, entonces bueno, eso merece una investigación, y sin embargo se dejó así. Entonces ya no estamos para ese tipo de frivolidades. Aquí hay que abordar el problema con toda la seriedad, con todo el profesionalismo, y tenemos que volcar a todo el país hacia esa exigencia de condiciones, que pasa no solamente por exigir que se cumpla la ley con respecto a los 5 rectores, para que sean verdaderamente representativos de la sociedad y sean imparciales. Y no nos digan, bueno, vamos a jugar fútbol, y resulta que tú eres el candidato del partido X, y yo soy del equipo X, y yo soy del equipo Y, y resulta que todos los árbitros son del equipo X. Entonces yo digo, bueno, así igual juego. Y bueno, si me haces trampa, después reclamo. Después, cuando estén los resultados, yo reclamo. No, señor, tú tienes que reclamar antes, tú tienes que exigir que el árbitro sea imparcial antes de que comience el juego. Entonces, bueno, básicamente, Ismael, eso es lo que estoy haciendo yo. Ahora, pero esta es una candidatura, para entender que es una candidatura para ganar tribuna en los medios de comunicación, venir a un programa como este, presentarse en un programa en Venezuela y ganar tribuna para presentar esta denuncia, ¿o es una candidatura a la que realmente ves que hay posibilidad de hacerle, aunque sea una pequeña mella, al presidente Chávez como candidato oficialista, o al candidato que se decida en las primarias de la oposición? Porque remotamente te tengo que decir, Juan Carlos, que muchísimas personas en Venezuela no te conocen como político. O sea, a lo mejor algunos han leído tu novela Cicatriz, pero muchos no conocen que tú estás involucrado en la política. O sea que delante de ti están muchos otros que han venido desarrollando un trabajo de oposición, con campañas, con movimientos. ¿Por qué lanzarte? ¿Es simplemente busca de una tribuna para presentar esto que son denuncias
al sistema electoral venezolano? No, Ismael, yo voy a ser presidente de Venezuela y estoy aspirando a la presidencia de Venezuela y voy a recorrerme el país completo con mi mensaje. El país me va a conocer más rápido, más temprano que tarde. Mi mensaje se va a conocer en cada rincón de Venezuela. Yo le voy a llevar a los venezolanos un mensaje que no solamente pasa por decirles que voy a ser su voz dentro del CNE para exigir esas condiciones, velar por esas condiciones y reportarle al país los avances de mis exigencias y mis acciones, sino que además estoy proponiendo dos cosas más. Yo estoy proponiéndole al país una alternativa al socialismo. Le estoy proponiendo al país la posibilidad de verdad de direccionarse al primer mundo, de ir hacia el progreso, de ir hacia la modernidad, de salir de esas políticas públicas que nos han hundido como país en el tercer mundo, con un macroestado distribuidor de una renta que transforma a la sociedad y a los individuos de esa sociedad en una especie de paria, siempre tratando de mendigar su propia subsistencia. No, yo voy a ofrecer una alternativa a eso. Yo siento que desafortunadamente dentro de eso que llaman mood hay demasiado de estos 13 años que yo creo que el país merece superar. Han sido 13 años de mucho dolor, de mucha tragedia, de muchos problemas, de mucho retraso, de mucho estancamiento y de mucha frustración al final del día. Y yo creo que Venezuela merece ser un país de primer mundo. Yo pienso que Venezuela puede renacer siendo uno de los países más progresistas del mundo entero y podemos experimentar el renacimiento más espectacular de la historia latinoamericana. Pero para eso hay que ser firme, hay que ser contundente, hay que aplicar políticas públicas total y absolutamente alejadas de ese socialismo que nos ha venido precisamente trancando como país. Entonces, eso es una de las razones también por las cuales yo no pretendo ir a primarias, porque básicamente se le está obligando al candidato que resulte de esa primaria a adoptar un programa de gobierno que está demasiado imbuido estos 13 años, Ismael, que no se diferencian mucho de las políticas públicas que se vienen aplicando en Venezuela en los últimos 30 años y que nos han hundido en el cuarto mundo. Entonces, no, yo creo que los venezolanos merecemos una alternativa a eso. Ese 65% de venezolanos que hoy en día no se identifica con el oficialismo y tampoco se identifica con eso que se llaman MUD, necesita una voz. Necesita un representante, alguien que les diga, señores, vamos al primer mundo y vamos a hacer todo lo necesario para llegar al primer mundo. Y esa voz es la tuya, sin embargo, tengo que decirte una vez más, quizás mucha de esa gente que a partir de hoy te esté viendo en este programa, hasta ahora no había escuchado de ti. Pero por ejemplo, dice Franklin Rincón, disculpa Ismael, además de la madre de tu invitado, ¿quiénes más lo conocen? ¿Y quieres ser presidente de la República? ¿Cómo? En Miami. Dice Chilean75, Sosa, candidato venezolano. ¿Por qué en Sudamérica nos gustan los escritores en la política? Tenemos ganas de que nos hagan un cuento. En fin, te podría leer muchos de los mensajes en las redes sociales que realmente, como para muchos, le ha tomado por sorpresa esta candidatura. Te dejo pensando y nos vamos a la primera pausa en publicidad. Vale, perfecto. Ya que obviamente una candidatura de tercera opción estaría dividiendo los votos opositores al gobierno, tanto trabajo que me han contado varios opositores en esta mesa les ha costado el respetar un candidato único. Mi pregunta es, en vez de tú crear una tercera opción, ¿no crees que lo que estás creando es realmente la oportunidad de hacerle un favor al presidente Chávez durante las elecciones? Me contestas cuando regresemos. Vamos a una primera pausa y ya volvemos. Claro. Gracias por estar con nosotros. En esta hora estamos conversando con Juan Carlos Sosa Azpurua, que es abogado, catedrático, autor de esta novela Cicatriz 2008, que por cierto, realmente ahorita hablaremos un poquito de la novela porque no es el tema central de la entrevista, pero es una muy agradable lectura y una novela sociológica porque tiene la intención de hacer un retrato de una sociedad a través de sus cicatrices morales. Exactamente. Pero hablemos un poco más de la novela, digamos, más adelante en el programa, porque has venido acá y tengo que decirlo que hay muchísima gente preguntándome la razón por la que te invitamos. O sea, dice José Zapata Gómez, ¿qué le pasó a tus productores? ¿De dónde sacaron a ese señor que nadie conoce? Hay más gente de oposición y oficialismo conocidos. Acá hay otro que dice, por ejemplo, Maferro Merod, nadie lo conoce y no tendrá apoyo de no ir por la unidad. El país grita unión. Alguien que se presenta polarizado no ganará. Dice Forgas, Ismael, es obvio que él es un candidato de Chávez. Así diluye los votos de la oposición. Y mi pregunta tenía mucho que ver con esto. Si se ha estado tratando de que vayan a estas elecciones primarias los candidatos de la oposición, sean del partido que sea, sean oposición al presidente Chávez,
no es hacerle, digamos, un favor al oficialismo, al propio presidente Chávez, con todo ese respaldo que tiene. Si Twitter fuera en este momento una señal, y lo voy a comentar más, nadie de los opositores, y mucho menos usted, se le acercaría en respaldo popular a través de las redes sociales de lo que tiene el presidente Chávez con sus más de 2 millones de seguidores. Entonces, ¿qué le pasa por la mente cuando intenta hacer un anuncio como este en un país ya polarizado como Venezuela? Yo le diré a los venezolanos y a estas personas que te están escribiendo que al contrario, yo pienso que le estoy haciendo un gran favor a los venezolanos cuando exijo esas condiciones electorales sin las cuales es imposible tener una elección realmente democrática y libre y es imposible cambiar de gobierno. Yo pienso que se le hace un flaco favor al país cuando se aceptan esas condiciones, se acepta ese árbitro parcializado, se aceptan esas máquinas bidireccionales, se acepta un registro electoral permanente que tiene más de 3 millones de votantes virtuales, se aceptan las migraciones de los votantes para que no puedan votar, se aceptan que personas tengan hasta 10 y 15 y 20 cédulas, se acepta que las cédulas y los pasaportes venezolanos hoy en día se emitan desde Cuba y no desde Venezuela, esa humillación al país se permite. Es decir, demasiadas cosas, Ismael, se están permitiendo que no se deberían permitir. Claro. Entonces, yo soy el primero. Pero esa es su opinión y es una opinión, por ejemplo, que algunos comparten. Por ejemplo, dice acá Carlos Núñez M, el CNE es puro cuento, revisen la base de datos, hay muertos que votan. ¿Qué tal? Hay otra opinión de Viva Arroba que dice, si esa es la postura de Aspurua, entonces, ¿por qué se postula? ¿Va a cambiar el CNE en Venezuela? Y es lo que me suena a mí. Que cambie, es que tiene que cambiar. Pero es lo interesante y es lo que yo quiero que tú me expliques. O sea, si tú estás denunciando que el Consejo Nacional Electoral venezolano no es confiable, ¿cómo puedes confiar en lanzar una candidatura? Por ahí es mi pregunta, de que si esto es nada más ganar tribuna pública y poder tener la tribuna para hablar. Y te agradezco muchísimo la pregunta, Ismael. Primero, yo soy yo le he dicho a los personajes de la mesa de unidad, a las personas que están allí, que yo sería feliz de medirme en unas primarias. Yo no tengo ningún inconveniente en medirme en unas primarias. Entonces sí irías a unas primarias. Claro, pero hagamos esas primarias sin ese proceso que para mí está viciado. O sea, yo lo que no me puedo someter es unas primarias con un proceso que yo estoy denunciando desde hace años, de hace por lo menos 6 años, que está viciado, que no funciona. Todo lo que salga de ese proceso está viciado. Entonces uno tiene que tener en la vida, Ismael, autoridad moral, consistencia y coherencia en las cosas que dice. Yo no puedo lanzarme unas primarias con ese procedimiento y después que soy candidato, cuestionar los malos procedimientos de ese proceso, porque el proceso está viciado. Entonces, si las primarias estuviesen hechas fuera del CNE, bueno, yo me mido perfectamente, yo no tengo ningún temor. Yo pero sé que eso no va a ocurrir. Bueno, pero entonces si no ocurre por la voluntad de las personas que están organizando esas primarias, porque el gobierno no les está poniendo una metralleta en la cabeza para que hagan esas primarias con ese sistema del gobierno. Ellos pueden organizar sus primarias sin necesidad de utilizar ese procedimiento. Eso no está en la ley, que tengan que usar ese procedimiento. Pueden perfectamente bien organizar unas primarias sin usar ese registro electoral permanente viciado, esas máquinas bidireccionales y todas estas cosas que estamos diciendo. Entonces, si yo estoy cuestionando ese proceso, mal me puedo someter al mismo. Hay una gran diferencia, Ismael, una gran diferencia entre el poder público, que es el poder electoral como institución del Estado, igual que el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder moral, los cuales obviamente yo reconozco porque son los poderes que constituyen la República de Venezuela, y otra cosa son los procesos que utiliza ese poder público para llevar a cabo sus procedimientos. Estas elecciones presidenciales son demasiado importantes. Uno no se puede someter a ese procedimiento tan simple como eso. Entonces, si la mesa de la unidad no está dispuesta a luchar por eso, bueno, yo le estoy presentando al país una alternativa que sí está dispuesta a luchar por eso. Hacer todo lo que sea necesario para que no nos hagan esa trampa otra vez, como ya no las han hecho y como seguro no las van a hacer, a menos que cambiemos ese procedimiento. Y otra cosa es lo que te decía antes. No me puedo someter a un reglamento que ha diseñado esta mesa de la unidad arbitrariamente, porque no representa a la mayoría del país, Ismael. Esos son unas 5 o 6 personas que encabezan unos partidos que tienen menos del 10% del apoyo popular, que están decidiendo un reglamento y están ofreciendo eso como la única alternativa al país. Y ese reglamento obliga a que uno necesariamente tenga que aplicar unas políticas públicas que, bueno, que han estancado al país durante 40 años. Entonces yo tengo la capacidad de llevar a cabo políticas públicas totalmente diferentes, que a la vuelta de la esquina pueden transformar a Venezuela en un gran país, pueden generar una cantidad de acciones virtuosas
que generen empleo, que generen inversiones, que generen prosperidad, que hagan que las personas que están ahorita en un rancho, se les está cayendo el techo y tienen que recibir migajas para poder subsistir, efectivamente tengan la oportunidad de tener un gran trabajo y de ganarse el pan con su esfuerzo y de salir del rancho y comprarse una buena vivienda y tener dinero para poderla pagar y pagarle el colegio a sus hijos, ir a un hospital y que el hospital efectivamente funcione. Suena todo muy bien. Estas cosas, No pues. es algo que no hayamos escuchado en las promesas de un político. Sin duda. Lo que quiero es que cuando regresemos de las noticias usted me diga que haría diferente a lo que está haciendo hoy el gobierno de Venezuela para poder llevar a cabo eso que usted dice, que es mejorar las condiciones que tiene el venezolano hoy por hoy. Vamos a hacer una pausa, pero esta vez para las noticias. Regresamos en solo 90 segundos. Por favor, quédese ahí, no se nos vaya. Vale. Ya actualizados y regresamos a la conversación con Juan Carlos Sosa Azpurua, candidato, anuncia recientemente y por eso está acá esta noche con nosotros en el programa, porque creo que hasta ahora, tengo entendido, eres el único que ha anunciado una candidatura como tercera opción, o sea, que se ha salido de lo que ha costado sangre, sudor y lágrima dentro de la oposición venezolana para crear la Mesa de Unidad Democrática y estas primarias, y has decidido, sin partido, sin apoyo, sin un reconocimiento público como político en el país, decir que tú vas a ser esa tercera opción que necesita Venezuela. Tú me hablabas de muchas promesas. Yo te pregunto, ¿cuáles son los logros rescatables de estos 13 años del gobierno del presidente Chávez? Yo pienso que este gobierno ha traicionado todos y cada uno de los postulados que le permitieron llegar a la Esos no son logros, presidencia. por el camino que va esa respuesta no apunta a logros. Es que yo no reconozco ningún logro de este régimen. Estos son un régimen que ha entregado los intereses más preciados del país a un régimen extranjero que está dominado por una tiranía que está esclavizando a su país desde hace más de 50 años. Eso no se puede... Cuando un régimen hace una cosa como esa, Ismael, entrega los intereses más preciados del país a una potencia extranjera, y en este caso además dominada por una tiranía esclavizante, no se le puede reconocer absolutamente ningún logro, porque eso para mí es un régimen criminal. Eso es un régimen que le ha hecho un daño al país que no tiene nombre. Todos esos postulados demagógicos, populistas, que llevaron a este señor a la presidencia fueron traicionados. Yo veo que después de 13 años, las ciudades de Venezuela se están cayendo a pedazos. Las carreteras no funcionan, no hay luz, la gente a las 4 de la tarde se tiene que replegar a sus casas porque a las 5 de la tarde sus ciudades parecen pueblos fantasmas, oscuros, llenos de crimen, llenos de vandalismo, una delincuencia totalmente desatada, unos ranchos que tú ves los cerros de Caracas y están cada vez más llenos de ranchos porque la gente no tiene capacidad de tener una vivienda de verdad digna, la gente no tiene empleo, el bolívar no vale nada, el bolívar se transformó en nada, totalmente devaluado, una moneda que hace 40 años era una moneda fuerte que se podía cambiar en cualquier país del mundo, hoy en día no vale nada. El venezolano tiene que ir a hacer el mercado y regresar la comida porque no le alcanza el poquito dinero que gana para alimentarse, mucho menos para educar a sus hijos y para tener una vida relativamente, cómoda, pacífica. Pero si eso es así... Entonces, ¿cuáles son los logros? Por Dios, no hay ningún logro. Si eso fuese así y una vez más... Ningún logro. Pido a nuestra teleaudiencia en Venezuela un poco de paciencia, porque en todos estos temas uno siempre sale como de un pantano, que casi o el fango te llega al cuello, a veces te logra tapar, y mi función aquí es escuchar lo que los invitados vienen a decir. Supuesto. No soy venezolano, ni tampoco vivo la realidad del venezolano, ni me toca en mi papel decir es cierto o no es cierto. Lo único que sí puedo decirte es que si eso es así, en blanco y negro tal como tú lo dices, ¿cómo justificas que después de 13 años de gestión en Venezuela, el presidente Hugo Chávez sea el más seguido en las redes sociales? Todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene un aparato donde puede inscribirse y afiliarse, digamos, a un líder político. Están los de la oposición y está el presidente Hugo Chávez. ¿Por qué tiene 2 millones de seguidores y por qué los demás no le llegan ni siquiera a medio millón? Hacemos una pausa, nos vamos a publicidad. Claro. Y quiero que me respondas eso, porque es algo que yo no logro entender por tus comentarios y lo que tú me estás diciendo de tu visión de Venezuela. Claro. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Por supuesto.
Gracias por continuar con nosotros y por supuesto que estamos en directo. Las redes sociales explotan, comentarios polarizados a través de @CalaCNN. En Twitter, muchos de ellos los podré leer durante el programa, pero los demás los leeré cuando termine esta hora. También en Facebook, CalaCNN. Hablando de lo que estábamos conversando, y hay muchos titulares en las noticias hoy que dice: Chávez, rey del Twitter en Venezuela, alcanza los 2 millones de seguidores. Y es que la cuenta de Twitter del presidente venezolano Hugo Chávez, que es una herramienta de comunicación que en poco más de un año se ha hecho clave para él, especialmente, bueno, desde que se supo que padece cáncer, alcanzó hoy los 2 millones de seguidores. Y con la etiqueta 2 millones y venciendo, y anuncio de página completa en los periódicos encabezados por el emblemático pajarito de la red social, de rojo y con boina revolucionaria, el gobierno venezolano animó durante todo el día a que nuevos candangueros, o sea que son los seguidores de la cuenta del presidente Chávez, se unieran a la cuenta presidencial que es Chávez Candanga. Y publicaron: epa, llegamos a 2 millones y pa'lante va Chávez Candanga, según escribió el mandatario en la red social. Hay que decirlo, ha batido récords en Twitter, no solo en su país, donde desbancó rápidamente la omnipresencia opositora, por así decirlo, en la red, sino que es desde hace tiempo el gobernante latinoamericano con más seguidores, muy por delante de sus pares de Argentina, que tiene Cristina cerca de 600.000, Cristina Fernández de Kirchner, en Chile 530.000, Ecuador con 71.000, o México con casi 1.952.000 seguidores. Entonces, es el líder indiscutible en las redes sociales en América Latina dentro de los presidentes. Y en otro orden de cosas, los opositores, que me tomé el trabajo, Juan Carlos, de tener sus números por acá, porque quería consultarlos, pues ninguno llega, solo con la excepción de Leopoldo López, a más de 150.000. Por ejemplo, Leopoldo sí tiene 313.699, Enrique Capriles tiene 161.896, Ledesma 111.129, María Corina también 100 y tantos mil, y Juan Carlos Sosa Aspurua tiene 1.435 seguidores en Twitter. Hoy. Hoy. Estoy seguro que vas a tener algunos más después de esta entrevista. Muchos más. Mi pregunta es: ¿cómo piensas que realmente lo puede estar haciendo tan extremadamente mal el presidente Hugo Chávez y tener 2 millones de personas que le siguen? Digamos que no sean todos venezolanos y que vivan dentro del país, pero una mayoría tiene que serlo. Bueno, aparte de que este es un régimen que vive del engaño, para mí esa cifra puede ser perfectamente producto de un laboratorio tecnológico que esté inflando cifras. O sea, yo no voy a caer en eso porque para mí eso no dice absolutamente nada. Sobre todo un régimen que vive del engaño, Ismael. Un régimen que dice que se preocupa de la gente, pero aparecen toneladas y toneladas de comida podrida que no le importa para nada, perdiéndose allí porque simplemente lo que importó fue el guiso que se hizo. Las medicinas vencidas porque ni siquiera se preocupan por llevar las medicinas a los hospitales. Es decir, esto es un régimen que ha demostrado total y absoluto desprecio por la población venezolana. El hecho de que la gente hable del individuo y que sea popular, eso no significa que sea porque lo apoyen. Si un terremoto se lleva a tu casa por delante, tú quedas obsesionado por el terremoto y por el daño que se te ocasionó. Y no significa que tú estés aplaudiendo el terremoto, por el hecho de que hables del terremoto y que tu vida gire durante un buen tiempo en el terremoto. Precisamente, Ismael, uno de los grandes problemas que tenemos en Venezuela es que este señor ha hecho, por su voluntad mesiánica, totalitarista, que todo gire en torno a él y no en torno a los problemas del país. Cortinas de humo siempre, Chávez Candanga, qué ridícula es esa. Vamos a hablar de los problemas del país, por Dios. Vamos a hablar de los problemas del país, un país que se está cayendo a pedazos, ¿vale? Eso es lo que importa. ¿Cómo después de 13 años me van a venir a mí de Chávez Candanga y aspirar 6 años más de presidencia cuando mi país se está cayendo a pedazos? Los índices de pobreza cada vez suben más, los índices de corrupción hacen que Venezuela sea el país más corrupto del mundo hoy en día. Por favor, esas son las cosas que tenemos que hablar y las soluciones que tenemos que implementar para salir de eso. En Venezuela deberíamos estar hablando
caramba, de las cosas que se tienen que hablar, del progreso, de los puentes que estamos construyendo, de las inversiones que estamos haciendo, de los empleos que estamos generando. Esa tiene que ser la discusión, no siempre caer en el terrenito que si los votos, que si la campaña, que si este me gusta, este no me gusta. Vamos a hablar del país, ¿vale? Vamos a hablar de lo que podemos hacer, de las capacidades que tenemos de sacar el país al primer mundo, de echar para adelante, de progresar, de ser modernos, de conectarnos con el mundo civilizado. Esas son las cosas que tenemos que hablar, Ismael. El país, por lo que yo tengo entendido y por lo que he podido captar por la gente que se ha sentado en esta mesa anteriormente, pide unidad. Pide que si quiere un cambio a lo establecido, que es el gobierno del presidente Chávez, habría que unirse para poder ganarle. Y fíjate si es tan contradictorio que tú vienes a hablar acá, ¿verdad?, de que no hay logros en 13 años, y mucha gente se pregunta, como Marianita Menry, a ese señor lo conocerán en su casa. ¿Será que lo está lanzando, entre comillas, Chávez, para disipar votos de la Mesa de Unidad Democrática? O sea, imagínate hasta dónde llega, ¿verdad?, el poder suponer que una candidatura como la tuya de tercera opción, suene hasta como algo para entretener a la opinión pública. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad, regresamos enseguida con más de Juan Carlos Sosa Azpurua. Pero nunca me da cuenta. Regresamos a la conversación con Juan Carlos Sosa Azpurua y tengo que decir que en Facebook este último segmento de nuestra conversación sobre la cuenta oficial del presidente Chávez llegando a 2 millones de seguidores en el día de hoy ha tenido repercusión. Por ejemplo, Gaby Linares dice, seguidores no significa partidarios. O sea, que ser un seguidor de alguien no significa ser un partidario. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, como periodista sigo a varios presidentes porque me interesa saber qué exponen y qué declaran en sus cuentas oficiales de Twitter sin tener una afiliación directa con sus partidos o ser realmente un partidario de sus políticas de gobierno. Puedo estar de acuerdo con eso. Ahora, hay una gran diferencia. Son 2 millones de seguidores que si en estadísticas haces proporción, pues mira, algunos tendrán que ser partidarios, por así decirlo, también de sus políticas. Pero apartándonos de eso, vamos a centrarnos en Juan Carlos Sosa Azpurua. Vale. Nos fuimos a la pausa y me decías que no te había dado la oportunidad de presentarte suficientemente al público y de decir cuál es tu trayectoria. Y he leído varios tweets, tengo que reconocerlo, de mucha gente en Venezuela que dice, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde salió este señor? Ismael, yo tengo toda mi vida dedicado al tema, quizás uno de los temas fundamentales del país, que es el petróleo y la energía. He dado clases y soy profesor de las 3 principales universidades de Venezuela. He fundado 2 revistas, una de las cuales es la revista de petróleo más vendida de Venezuela y buena parte de Latinoamérica. Bueno, he escrito libros de petróleo y en el año 2002... lideré un equipo de abogados que llevó el caso de Venezuela, de la persecución política sistemática, crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA, al Parlamento Europeo, a la Audiencia Nacional de España y finalmente a la Corte Penal Internacional. El caso venezolano fue uno de los primeros casos que entró a la Corte Penal Internacional. Yo desde el año 2002 vengo diciendo que este régimen viene persiguiendo sistemáticamente a la población con la idea de suprimirla, bien sea psicológica o físicamente, y eso es exactamente lo que ha pasado. El sector privado del país está totalmente destruido, se han confiscado la propiedad privada, las libertades están cada vez más restringidas, el país está totalmente polarizado, el discurso de odio, bueno, inunda el país en el aire que se respira, el aire asfixia en ese sentido. Bueno, tengo toda mi vida dedicado a eso y a tratar de implementar en las universidades de Venezuela el conocimiento energético petrolero para que los venezolanos sepamos bueno, una de las principales materias que nos ocupa como país. Y también, bueno, he sido columnista del diario El Universal, que es el diario más vendido, de mayor circulación en Venezuela, del diario de las Américas. O sea, de alguna forma he tenido una posición muy pública y muy frontal. Soy consultado todas las semanas en materia energética por los principales medios de comunicación venezolanos. Entonces yo creo que tengo toda una trayectoria en el país bueno, que se la estoy ofreciendo a los venezolanos, que indican, bueno, que existe cierta competencia profesional. Aparte de eso, soy presidente de un centro cultural
desde hace 13 años, la Quinta de Anauco, el Museo de Arte Colonial de Caracas, Quinta de Anauco, que quizás es uno de los museos más importantes de arte hispánico del mundo, y que lo he convertido en un centro cultural, donde promuevo música, donde promuevo las artes en todas sus manifestaciones, donde invito a escritores, pintores, doy conferencias sobre todos los temas del país. Soy director del Grupo Santa Lucía, que es el tanque de pensamiento más importante de Venezuela, donde nos reunimos todos los años para pensar el país. Invitamos a gente representativa de toda Venezuela para discutir a fondo los problemas de Venezuela y buscarle solución a esos problemas. Entonces, bueno, básicamente yo creo que tengo una trayectoria en ese sentido. Además, vengo de una familia que le ha dedicado su vida al servicio público. Mi abuelo fue presidente de las Naciones Unidas, pues fue presidente del Consejo de Seguridad. Mi padre fue presidente de Petróleos de Venezuela. Es una familia que de alguna manera le ha dedicado su vida a Venezuela. Mi bisabuelo fue un jurista prominente que escribió libros de derecho que hoy en día se estudian en las universidades de Venezuela. Entonces yo creo que a la hora de medir la trayectoria de una persona que opte a la presidencia de la República, oye, vale mucho más, o sea, vale mucho más que simplemente ser alcalde o simplemente ser gobernador, lo cual es muy loable y yo lo aplaudo. Y reconozco una labor en ese sentido de muchos políticos que yo valoro y reconozco y que estimo a título personal. Pero pienso que eso no es lo único que le da a una persona credenciales para ser presidente de la República. Bueno, voy a tener un año para mostrarle al país cuál es mi propuesta. Voy a tener un año y pico para defender las condiciones electorales, porque al final del día, una de las principales razones que me llevan a mí a esto es ver que estamos organizando unas elecciones tan importantes y lo principal, que es quien cuenta los votos, eso no se toca. Entonces no importa el árbitro. Vamos a votar todos, pero no importa. O sea, pero ahí justamente cuando hablas del árbitro, y tenemos que hacer una pausa corta una vez más, es lo que yo me vuelvo a repreguntar y no entiendo. ¿Cómo alguien puede querer ser presidente de un país y someterse a un proceso cuando está diciendo que el árbitro no es confiable? Entonces es como que estás autocondenando tu propio destino a simplemente eso, lo que yo decía, tener una tribuna para denunciar. No, porque yo voy a cambiar esas condiciones, ¿vale? Yo voy a exigir, exigiendo, luchando, llevando al país a ese 65% del país que está clamando porque eso suceda, que me apoye y que juntos llevemos esa fuerza para exigir esos cambios. Pero primero tendrías que preguntarle al país realmente si quiere tener esa tercera opción, claro, o no, que la quiere o si tener. pretende realmente la unidad eso es lo que de la oposición. Claro, pero tenemos que tener la oportunidad de ofrecerle esa alternativa al país. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida a las noticias en 90 segundos, ya volvemos. Por supuesto. Ya actualizados, continuamos la conversación con Juan Carlos Sosa Azpurua y leí una pregunta de Twitter, ahora me hacen una repregunta que no contestaste y yo creo que a lo mejor te suena obvio, pero esta persona quiere que tú contestes si realmente tú estás como escritor que eres, y además ya hiciste tu primera novela, si tu candidatura no es una novela y está orquestada por el propio presidente Hugo Chávez. Una novela es pretender hacer unas elecciones, ciencia ficción es pretender hacer unas elecciones con un árbitro parcializado que juega para Chávez. Eso sí es una ciencia ficción, pretender que se va a tener un resultado democrático e imparcial con un árbitro parcial. Eso sí es ciencia ficción. Yo estoy luchando por algo que es real, que es el fraude electoral. Yo estoy luchando por algo que es real, que es precisamente acabar con la farsa. Yo estoy llevando la realidad al tapete, al escenario. He escuchado que algunos dicen que tú estarías persiguiendo que se pueda aplicar el artículo 350 de la Constitución que tiene que ver con el desconocimiento de un régimen considerado ilegítimo. ¿Es eso cierto? Yo estoy luchando, Ismael, por la libertad de mi país, por la democracia y la libertad. Esa es mi lucha. Y estoy exigiendo todo lo necesario para que se cumpla la Constitución y las leyes. Para mí, quien está dando un golpe de Estado todos los días es este régimen. Para mí, el que está al margen de la Constitución es este régimen. Para mí, quien ha entregado el país, quien ha vendido la patria es este régimen. Las reservas internacionales, la dignidad de todo un país mancillada. Y eso es una de las cosas que yo voy a recuperar, el honor y el respeto al país. Vienes de una familia bastante acomodada, adinerada. ¿No te respalda un partido político? ¿Sí te respalda? Sí. ¿Cuál es el partido político? Me respalda el movimiento Fénix, que es un movimiento de la sociedad civil. Pero es un movimiento, o sea, se considera un partido... y un partido político nacional que se llama Alianza Construyendo Mi País,
que después de escuchar mi propuesta decidieron postularme a mí como candidato presidencial. O sea, ellos decidieron y es un apoyar. Claro, y es un partido que estuvo en la mesa de la unidad, se dio cuenta que cómo funciona eso allá adentro, se dio cuenta precisamente de las arbitrariedades que se están cometiendo, algo que no representa el 10% del país, está pretendiendo representar el 65 o 70% del país, y eso no puede ser. Entonces mi alternativa, Ismael, le va a hablar a ese 65% de venezolanos que ahorita no tienen voz, que necesitan que exista un proceso electoral verdaderamente libre y democrático, que necesita que se acabe la farsa, que necesita que se acabe todo este pisoteo a la dignidad del país, que se recupere el honor, el respeto por ser venezolano, la venezolanidad. Eso es lo que estamos pidiendo, que se lleven a cabo políticas públicas que nos saquen de esta mediocridad y nos lleven al progreso, al primer mundo. Eso es lo que se está pidiendo. Eso es lo que necesitan los venezolanos. Entonces, bueno, vamos a ofrecerles esa alternativa. Y si esa alternativa es la que gusta, los venezolanos apoyarán mi alternativa. Si no, como dicen los laboratorios sucios que están circulando por ahí, los laboratorios de guerra sucia, bueno, si por mí va a votar nada más el perro, entonces ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es la preocupación? Si efectivamente por mí van a votar mi mamá y mi perro, entonces ¿de qué se preocupan? Yo creo que se están preocupando precisamente porque están escuchando a una persona que va a representar al 65% de Venezuela, que necesita libertad y democracia, y no más farsa. Y no más farsa. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a la publicidad, regresamos enseguida, no se nos vaya. Regresamos al final de esta conversación con Juan Carlos Sosa Azpurua y hay muchísimos mensajes a propósito de lo que hemos comentado durante esta hora, sobre todo de que la cuenta oficial del presidente Chávez haya arribado ya a los 2 millones de seguidores. Por ejemplo, Carbonell Jorge dice, no todos esos seguidores en Twitter son venezolanos, además no todos son chavistas, sin mencionar que el 20% de ellos son fantasmas. Y dice Marco Soledad, hola, saludos, más del 50% de los seguidores de Chávez son para mentarle la madre. Hay muchísimos comentarios muy polarizados, les invito a visitar @CalaCNN. Juan Carlos, tu experiencia con PDVSA, tu papá fue presidente de PDVSA, tú eres experto en petróleo y energías de Venezuela, y mi pregunta es, ¿cuál es el balance de la política petrolera y energética del gobierno y qué se haría diferente? Un desastre, retrocedimos a la producción de hace 25 años, tenemos las reservas más grandes del mundo enterradas, las reservas de gas más grandes del mundo enterradas. Bueno, yo propongo, vamos a desenterrar ese potencial y vamos a utilizar esas ventajas comparativas y competitivas para, bueno, promover el renacimiento más espectacular de la historia latinoamericana, utilizando esas ventajas competitivas y comparativas, llevando la producción a 8 millones de barriles diarios. Por cada barril que se invierte, por cada dólar que se invierte en el sector petrolero, se producen $2 en el sector no petrolero, por toda la demanda de bienes y servicios y los círculos virtuosos que se promueven. Entonces vamos a usar eso, vamos a transformar Venezuela en un emporio, vamos a desarrollar el turismo, vamos a desarrollar el petróleo, el gas, la petroquímica, todos los derivados, todas las estaciones de servicio por toda Venezuela. Vamos a transformarnos en verdaderamente una potencia. Yo le propongo al país, vamos a pensar en grande, vamos a salirnos de la mediocridad, vamos a pensar en grande, en el gran país que podemos ser, orgullosos de nosotros mismos, de nuestra venezolanidad. Entonces, bueno, yo le propongo al país, yo tengo toda la experiencia del mundo en materia petrolera y energética, tengo todo el conocimiento de cómo funciona a nivel mundial, vamos a ponerlo a trabajar por los venezolanos, vamos a impulsar a Venezuela como debe ser y salir de la discusión chiquita, vamos a discutir de los grandes temas, empezando por la necesidad de un consejo electoral que funcione, de unas condiciones que nos permitan tener unas elecciones libres y democráticas, porque esa es la puerta que lo dice todo. Y por supuesto al final vamos a rescatar el orgullo venezolano, vamos a acabar con toda esta cubanización, con toda esta cosa que está pasando fea, horrible que está pasando. Vamos a de verdad transformarnos en Venezuela de primera, como nos merecemos ser, como en un momento determinado fuimos. De 1950 a 1970 Venezuela tuvo el crecimiento económico más importante del mundo. Vamos a regresar a eso, por Dios. Nos queda menos de un minuto para terminar el programa, Juan Carlos. Es el tiempo de lo que llamamos última palabra, reflexión abierta, lo que quieras decirle a nuestra teleaudiencia. Bueno, magnífico, Carla, que me haya dado esta extraordinaria oportunidad, tú y CNN, caramba, de hablar así como he hablado con esta tribuna. Muchísimas gracias a los venezolanos que me han escuchado. Los invito a seguir mi página de Facebook, que la vamos a montar dentro de muy poco. Bueno, la página de Facebook ya está, la de Twitter, y todas las redes sociales. Y por supuesto, los invito a acompañarme en este gran reto que tenemos por delante. Y que Dios, por supuesto, vaya por delante de todo esto, porque yo confío en mi destino, confío en el destino de Venezuela y confío en el destino de todos los venezolanos. Vamos juntos a lograr este objetivo. ¿Quiénes van a financiar tu campaña? Dices que te queda un año para lograr movilizar masas. ¿Quiénes darán la plata? ¿Es tu fortuna personal, de tu familia? ¿De dónde va a salir el dinero? 30 segundos, tengo que irme. De toda la gente que cree en esto, que es mucho.
De toda la gente que cree en eso. De toda la gente que va a apoyar esto. Capital privado, organizaciones, ¿de qué estamos hablando? Todo el que quiera meterse en este sueño me va a apoyar. Bueno, muchísimas gracias. Para materializarlo, obviamente. Juan Carlos, por estar con nosotros en esta oportunidad. Se queda pendiente, en otro momento hablaremos de Cicatriz, tu primera novela, y mientras me la sigo leyendo, así que si regresas ya yo me la habré terminado. Gracias a ustedes y, por supuesto, recordándoles que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.